Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar la formación de la base de datos Word. Voy a compartir un momento la pantalla. No sé si lo veis. Todavía. Ahora sí. ¿Ahora sí? Vale. Sí. Pues, por si acaso algunos de los que están en la reunión no saben cómo acceder a las bases de datos desde la web, pues lo primero, si no estamos en la red de la autónoma, nos tenemos que conectar a través de la aplicación VPN, ¿vale? Que es esta de aquí, es un software que se puede descargar desde la página web pinchando en acceso remoto. Y con esta conexión activada con la cuenta de usuario de la UAM y la contraseña, pues podemos acceder a todos los recursos de la biblioteca. En este caso, para entrar en la base de datos, pues pincharíamos aquí donde pone base de datos, nos llevaría a todas las listas de base de datos suscritas y en este caso, pues tecleamos aquí la base de datos que vamos a ver hoy y pincharíamos en el enlace. Y ya nos llevaría directamente a la base de datos para poder consultarla. No habría que hacer nada más. Y nada, pues por mi parte nada más. Cedo, a ver, voy a dejar de compartir la pantalla. Un momentito. Y nada, cedo la palabra a Olivia y a Jacob, que son los que nos van a dar esta formación. Así que cuando queráis. Hola, yo estoy aquí en calidad de traductora, así que le voy a decir que a Jacob empiece y luego yo iré traduciendo según él hable. Muy bien. Jacob, if you want to start, and I'll translate. Sounds good. Sounds good. Cool. So yeah, thank you to everyone for joining. The purpose of today is obviously to run through the Walk site, and before I show the key areas of Walk, just to give kind of a brief introduction as to what Walk is. Walk is really a platform for marketing effectiveness. So what that essentially means is that all of the content that we produce is all produced through the lens of looking at, examples of brands who have been effective in certain campaigns, or analyzing different channels, or marketing theories or methods that have been effective and that have shown results in terms of connecting with an audience, or increasing sales for a brand, or improving their presence on social media. So that's kind of the whole purpose of Walk. And that's really the reason, all of our content exists. Vale, bueno, pues lo primero, bienvenidos a este demo. Primero, Jacob ha querido introducir un poco Work, si no sabíais, para aquellos que no estén familiarizados. Es una herramienta para efectividad de marketing y básicamente enseña casos de cuando el marketing ha sido efectivo. Y ahora va a proceder a la demostración. So if you can start with the demo. Sure. So the first area that I wanted to show was the case studies. La primera área que vamos a mirar es la de casos de estudio. The case studies are our kind of database of thousands of examples from previous marketing campaigns. Y es una base de datos en la que tenemos miles de casos de publicidad. And these cases are taken from all of the entries into the various marketing award shows that happens each year. Estos casos los formamos con entradas que tenemos a nuestros premios de Work y también a muchos otros premios.
So that essentially means that they're, the best of the best in terms of different campaigns that have been released in the year. So they're a great way to see examples of which campaigns have been successful and really connected with audiences. Así que esto es básicamente lo mejor de la publicidad, las campañas que han sido más exitosas y es una manera perfecta de ver lo que conecta con las audiencias. So we have a lot of them, as you can see here. Tenemos casi 20.000, como podéis comprobar, así que bastantes. So we have all of these different filters here that you can use to narrow down the exact case study that you want to find. Y tenemos varias opciones de filtrado, así que es bastante fácil filtrar y encontrar exactamente lo que queréis buscar. And they cover a lot of areas, as you can see, in terms of kind of category or creative approach or campaign objective. So you can really be quite specific in terms of a case study that you're looking for. Podéis buscar casos de estudio muy específicamente porque podéis filtrarlo por cosas como objetivo de campaña o región, así que es bastante específico. And just to show you an example of a case study, sorry, I'm just trying to find a kind of longer one. Y ahora Jacob os va a mostrar un ejemplo. Sorry, 1 second. Yeah, some of the more recent ones we've had are a bit shorter than normal. So I'm just trying to find one that goes into a bit more detail, as that's, how they typically look. Os quiero enseñar uno que sea bastante largo de contenido para que lo veáis en detalle. So just to show this one as an example, so this one is from the Walk Awards. Este, por ejemplo, es de nuestros propios premios, de los Work Awards. But we get them from 10 to 12 different partners who run awards each year, which focus on different things such as media effectiveness, sponsorships in this case, and other activations kind of across marketing. Y los obtenemos de unos 10 o 11 partners que tenemos. Y son premios en diferentes categorías, como pueden ser sponsorship, no sé traducir eso, medios o diferentes categorías. And all of the case studies will have the same structure. Todos los casos de estudio tienen la misma estructura. And that includes a summary at the top. Que tienen un resumen al principio. Any visuals that are part of the campaign, so either a video or images. Diferentes imágenes y visuales de la campaña. And then a bit of background on the company and what they were looking to achieve with the campaign. Y luego un resumen de lo que la marca estaba buscando conseguir con esa campaña. And then the strategy that was undertook in the campaign in terms of channels that they used, if they used any influencers, if anything that they've kind of attempted in trying to connect with the audience. Luego la estrategia que siguió esa marca, pues cómo puede ser los canales que usaron, qué influencers usaron para conseguir sus objetivos. And then ultimately what the results were of the campaign, which is the main thing that Walk draws attention to. So whether that be an increase in sales or visibility online or any way that they've chosen to measure success, how have they achieved against that? Y luego, por último, los resultados, que en realidad es en lo que más nos focalizamos en Work, que puede ser pues si ellos querían conseguir un aumento de ventas o un aumento de visibilidad. Eso es en lo que más nos focalizamos y en cómo lo consiguieron y cómo llegaron a ello. So in sort of overall, the case studies are great examples for students to see, which campaigns have been successful, and understand what makes a successful campaign and what elements are needed when putting something like this together.
which will obviously be helpful for them when thinking about a potential career in marketing. Por tanto, esta sección es muy útil para los estudiantes para ver los casos de estudio con más éxito, cómo llegar a una campaña de éxito, y también es útil para ellos para imaginar cómo va a ser su trayectoria profesional. So the next section that I wanted to show you was just our topic section here. La siguiente sección es la sección de topics, que es la sección de diferentes temas. And this is really to give you an idea of all the different topics that WALK covers and how detailed that we are. Y esto es para que veáis todos los temas de marketing y publicidad que cubrimos, y para que veáis cuánto detalle hay. So if you're ever unsure of, what content is on WALK, I would go to this topic section here, and then you'll be able to get an idea of, where you'll be able to find helpful content for any kind of, assignment that you have or any subject that you need to do research on. And then when you click into these options, it will bring you to, all of the insights that we have on that particular topic. Así que es una sección muy útil. Si alguna vez tenéis duda de todo el contenido que tenemos, lo mejor es ir a esa sección, buscar por tema, y es algo que puede ayudar cuando hay un proyecto, un trabajo, porque veis al detalle todo el contenido que tenemos. So to give the example of brand loyalty, this topic, as well as case studies, we also have more best practice articles that we produce as well. Por ejemplo, Jacob está mostrando como ejemplo lealtad de marca como tema, y podéis ver a la izquierda pues que tenemos casos de estudio, artículos y todo el contenido que tenemos relacionados con ese tema. And these can range from, consumer insights here and how things have obviously changed recently with sort of the COVID-19 pandemic. Y por ejemplo, aquí veis diferentes artículos, por ejemplo, con perspectivas de consumidor de cómo han cambiado las cosas desde el COVID-19. Or they can be looking at an example of how a brand has, a strategy of a brand over a longer period of time and a more of a deep dive analysis into their strategy. O, por ejemplo, la estrategia que ha tomado alguna marca durante esta etapa y cómo han llegado a ello. And these are generally kind of the biggest brands that we look at, so Starbucks, McDonald's, Nike, etc. And so they're really good kind of examples of how, the biggest advertisers in the world, have undertook certain strategies. Y tenemos diferentes marcas, como podéis ver aquí, como Starbucks, McDonald's, Nike, y podéis ver cómo las estrategias que han tomado para llegar a donde están hoy. We also have this gold star, which will indicate any articles that our editors recommend to readers. Cuando veis la estrella amarilla al lado de un artículo, esos son artículos que han recomendado nuestros propios editores. And these are generally these what we know pieces, which go into detail on a particular topic, and will show you about 10 to 12 different key insights on that topic. Y estos artículos son los What We Know, que son los que sabemos de este tema, y lo que hacen es cubrir un tema muy en detalle, y os dan como unas 10 o 12 puntos sobre este tema. So they're really good places to start when you're doing your research, as they'll be able to summarize and give further links to some of the further insights we have on that topic. Oh, can you repeat that? Sorry. Sorry, yeah. So they'd be the best place to start for students doing any research, and would be able to give, further reading if they wanted to delve a bit deeper into the topic. Estos artículos serían el mejor sitio para los estudiantes para hacer más investigación para un proyecto, porque les dan, pues, como hemos dicho, más detalle.
And if you ever just wanted to find these best practice pieces, they all live here. So that's where you can go just to search for those. Todas las piezas que son de best practice, de prácticas recomendadas de publicidad, están en la sección de análisis, las podéis encontrar ahí. Another feature we have on the Walk site are webinars. Otra sección que tenemos son los Work Talks, que son nuestros webinarios. And these are really interesting topics that we cover on a monthly basis, and can be a good way for students to, consume or to find out new information, but without having to do extra reading. So they could be a bit more engaging for students. Y estos cubren tópicos de marketing cada mes y es una buena manera para los estudiantes, a lo mejor no tienen el tiempo de leer en detalle, es una buena manera de visualizar estos vídeos y aprender más sobre estos temas de marketing. This one in particular, the Black Lives Matter brand activism topic, was really popular amongst students in the UK. So definitely one I would recommend kind of mentioning to them at the moment. Este que está mostrando Jacob es uno de nuestros más populares, al menos entre estudiantes de UK, que es nuestra guía al Black Lives Matter. Y este es un ejemplo que nos está mostrando que ha sido de los más visitados. And you'll be able to see the ones that are upcoming here, and you'll be able to register it. And then once you're registered, you'll be sent the time that it's taking place live. And if you can't make the time that it's being done live, you'll be sent a recording of it after. La sección de Coming Soon, que es lo que viene pronto, podréis ver los webinarios que están por llegar. Los estudiantes solo tienen que registrarse, pero si no podéis verlo en directo, se os mandará un link donde podéis ver una grabación. Cool. We also have in this analysis section our research part. Luego tenemos una sección de investigación. And this is the last part I wanted to show you in the analysis section. Que es la última parte que os quiero enseñar en la sección de análisis. So these are kind of longer form research reports that either Walk does ourselves or that we get from more academic journals. Esta parte es de investigación más en profundidad que la hacemos tanto nosotros mismos como por parte de asociaciones externas. So the Journal of Advertising Research is one of the main journals that we get articles from. Por ejemplo, el Journal de Investigación de Publicidad es uno de los principales de donde conseguimos estos reports. And some of the other ones we get are from other sort of major companies within kind of the marketing industry. So whether it be Starcom in this instance, or Carrot or McKinsey, who provide a report on a particular topic, in this case looking ahead to trends in 2021. También de otras empresas o agencias como pueden ser Starcom o McKinsey, como puede ser este que nos está enseñando Jacob, que es de tendencias de 2021. And these are really interesting reports, particularly to look ahead for 2021 and see what kind of trends will be relevant this year. Y este report, que antes no me salía la palabra, informe, es muy útil para ver qué tendencias y estrategias hay para este nuevo año. The next section I wanted to show was this strategy toolkit. La siguiente sección que quiere mostrarnos es el Strategy Toolkit, que es un toolkit de estrategia. And this is Walk's very own marketing module. Esto es completamente exclusivo de Work. So there's 7 elements that make it up at the moment, which cover a variety of topics within marketing. Hay 7 módulos diferentes que cubren diferentes
tópicos de marketing, temas de marketing. Each of these students can do sort of individually and jump in and out whenever they see a topic that's kind of relevant for their studies. Los módulos no tienen que hacerse en orden, pueden visitar diferentes módulos y consultarlos según lo necesiten. We also have example briefs as well, which would be if let's say you were working in a marketing agency, this is the client brief that you would receive. También tenemos como briefs que no son reales, pero son el tipo de brief que recibiríais realmente de una marca. We also have a quiz as well, where students can test themselves on the different modules and see how much information that they've learned. Y también tenemos un quiz que es para hacerlo vosotros mismos y os hacéis las preguntas y comprobar cuánto habéis aprendido. And all of this is really useful for students as it can really prepare them for working in a marketing agency and the types of challenges that they would encounter whilst working there. Esto obviamente es súper útil para los estudiantes porque es una manera de ver cómo sería trabajar en una agencia y el tipo de cosas que vivirían en su carrera profesional. The toolkit is also other than students, kind of junior people in marketing agencies also do the strategy toolkit. So it will be a good step for students to see, to basically compare their knowledge with what people who are actually working in marketing agencies are thinking about. Esto lo usan también profesionales del marketing que trabajan ya en agencia. Entonces, es una buena manera para los estudiantes de comprobar cuánto saben versus gente que realmente está trabajando con esto. And a few examples of where I've seen other universities use it is kind of a piece of takeaway reading or an assignment to do before a seminar. Just being able to work through one of these or work on an example brief and then share your thoughts within the seminar. Oh, can you repeat that? Yeah, sure. So an example of where it might be used is it could be an assignment for a seminar where students have to complete this and then share their thoughts in the seminar. Un ejemplo de cómo se usaría esto es antes de un seminario para comprobar eso, cuánto han aprendido y usarlo como ejemplo. So the next section I wanted to show is walk data. La siguiente sección que vamos a mirar es la de datos, work data. And this is more of the numbers behind marketing as opposed to the kind of theory and qualitative side on what I've showed you up until now. Y esto es más pues números y hechos más que la parte cualitativa, esta es más la parte cuantitativa de investigación de marketing. And we cover a sort of variety of different topics within walk data. The first of which is sort of short data points. Tenemos cubrimos diferentes temas, pero por ejemplo el primero es datos más cortos. And these will look at, different consumer habits or, viewing figures for different platforms to show you how people are currently consuming media. Y, por ejemplo, estos miran hábitos del consumidor y cómo los consumidores consumen media, cómo consumen los diferentes medios. For example, looking at how Pinterest has been the fastest growing platform in Q4 versus the other social media platforms. Por ejemplo, datos en cómo Pinterest, la red Pinterest ha crecido más que, por ejemplo, otras redes como Snapchat, Facebook, etc. So really useful just to get short little insights into how consumer habits which are changing. Así que es muy útil para ver cómo cambian hábitos de consumo, pero en datos así cortos y que son rápidos de ver y comprobar. We also have numbers on
we have more detailed numbers into how people are consuming media in particular countries. También tenemos datos de consumo de medios, pero por diferentes regiones y países. So that looks at all of these different channels as well as these ones, and looks at the second by second activity by device. Pues como podéis comprobar ahí, miran en diferentes medios, como pueden ser televisión, radio, prensa, pero también online. And they cover nearly a 10-year period, so they're really useful to get a big snapshot on how people's viewing habits have changed over a long period. Cubrimos más de 10 años de datos, lo cual es muy útil para ver cómo han cambiado los hábitos de consumo durante un periodo de tiempo muy largo. And just giving you an example here of what it looks like. Y aquí tenéis un ejemplo de uno de los informes para que veáis cómo es. So as you can see, it's quite detailed and has quite a lot of statistics, which will give a lot of insight into media consumption. Como veis, tiene mucho detalle y muchas estadísticas para que podáis ver en detalle cómo serían el cambio en consumo de medios. In a similar way, we have advertising expenditure data. Luego tenemos más datos en publicidad, de gasto en publicidad, ad spend. So this looks at how companies are spending across these various channels. Esto lo que hace es comprobar cómo las diferentes industrias cuánto están gastando de publicidad en diferentes categorías. And yeah, you can see the variety of categories that we cover here. And it also goes into similar detail as to what the media consumption side of things does. Oh, sorry, can you repeat that? Yeah, it's so it has a similar kind of time span as to the media consumption data. Y tiene también, comprobamos durante un periodo similar a lo anterior, como unos 10 años, así que es muy útil para comprobar cómo han cambiado el gasto de publicidad. And yeah, it's really interesting to see which channels are receiving more spend over a long period. Por ejemplo, aquí podéis ver, es interesante ver cómo, lo que acabo de decir, cómo ha cambiado el gasto en publicidad pues, en diferentes categorías. Y os estaba enseñando, Jacob, un ejemplo de España, creo, sí. We also have a benchmarking tool, which might be interesting if that is a task for any students to do on any kind of example campaigns. También tenemos esta sección que es bastante útil para estudiantes para comprobar cuáles son un segundo. Sorry, I don't know how to translate benchmark. Let me just look for it. Okay. Estoy buscando una palabra, pero... Puntos de referencia, para que tengan diferentes puntos de referencia de lo que suele ser el gasto en publicidad. So this covers media allocation and ROI. Esto busca puntos de referencia de ROI, que es lo que te devuelve el gasto que habéis invertido. And the ROI... El retorno de inversión, perdón. Eso es. Sí. La rentabilidad sobre la inversión o el retorno de la inversión. Sí, el retorno de inversión. And the ROI is related to sales, so what your return on investment will result in terms of sales. Así que el retorno de inversión nos muestra... Oh, sorry, can you say that again? So it's basically benchmarking sales of in terms of a campaign. So like how much you invest in a campaign, how much return will you get in terms of sales? Exacto. Cuánto inviertes en una campaña y te muestra cuánto deberías de recibir como retorno de inversión. And what you're benchmarking against is the data that we have from the case studies.
Sorry, can you repeat that? Yeah, so what you're benchmarking against is the data we have from our case studies. El punto de referencia que estamos usando es... sorry, can you repeat that again? So basically, you're comparing your ROI against the case study data. So you're comparing against kind of the best campaigns in terms of performance. Vale, entonces estás comprobando tu retorno de inversión con las mejores campañas más exitosas, el retorno de inversión que han tenido ellos. Cool. So the final section I wanted to show is the company profiles at the bottom of the page. La última sección que nos quiere enseñar Jacob es los perfiles de empresa. And these are taken from our content partner Euromonitor. Y esto lo tomamos de nuestro partners, que es Euromonitor. And they're essentially reports into the company's kind of financial performance and strategy over the last 4 months. Y son informes de cómo... sorry, can you say that again? Yeah, so they're basically quarterly reports looking into how the company has performed and have they reached their strategic goals over the last quarter. Son informes de cómo estas marcas como los resultados que han tenido durante el último quarter, durante los últimos 4 meses. So it's really up-to-date information and great insights into the biggest advertisers in the world. Así que es una manera muy buena de comprobar cómo las mejores marcas del mundo están consiguiendo sus objetivos. Euromonitor charge thousands of pounds for these reports, so it's really great that students can be able to access them for free. Euromonitor normalmente pediría miles de euros, miles de libras para estos informes, así que es muy útil que los estudiantes puedan acceder a ello. And that we have about 100 of them, and they cover, companies ranging from Kellogg or Coca-Cola or alcoholic drinks companies or also tech companies like Apple. So it's a very big, a wide array of companies that we look at. Tenemos más de 100 de estos informes y miramos un rango muy, muy amplio de empresas, como pueden ser, por ejemplo, Kellogg o empresas de tecnología como pueden ser Apple. So I think they're really interesting just to see, how a company is, changing their strategy with their marketing or how they have different strategies for different products. I think is a really interesting thing for students to see if they ever want to work for brands in the marketing department. Y es muy útil ver cómo estas marcas cambian sus estrategias según pasa el tiempo o para diferentes productos. Es muy útil comprobarlo. Cool. I think that's everything I wanted to go through, but happy to answer any questions if anybody has any. Hemos llegado al final del demo, pero si hay alguna pregunta que queráis compartir con Jacob. ¿Hay alguna pregunta o...? I guess not. But that's all good. If anybody thinks of any questions, they can email Felipe to pass them on to me. Si hay alguna pregunta, solo tenéis que mandarle un email a Felipe y él se la puede pasar a Jacob, que podrá contestarlas. I guess thank you everybody for coming. I hope that was useful. And yeah, as I said, if anybody has any questions, then don't hesitate to reach out.
Esperamos que haya sido útil. Muchas gracias por el demo y nada, si tenéis alguna pregunta, pues nos las podéis mandar. Muy bien, muchas gracias, Olivia y Jacob. Pues gracias. Muchas gracias. Gracias. Thanks, Adiós. guys. Gracias. Bye. Bye.